Muy buenos días, Venezuela, un Dios me lo bendiga. Una vez más, por estos medios de redes sociales, ya en usted la mejor información, la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial por nuestro canal youtube.com, Noticias Venezuela, en la mano de Jehová, y también por nuestro canal informativo Noticias Venezuela, Jesús y el Mesías y Ana Gabriela Ayala. Estamos viviendo tiempos de apocalipsis, tiempos de condenación, ¿verdad? Hoy les voy a anunciarles unos versículos bíblicos de la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Solamente tengo 20 minuticos, ¿verdad? Porque se trata hoy de un tema muy importante sobre la salvación y hay que volver a nacer. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 1 hasta 7. Vamos a ver qué dice. Y decía, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre lo que es el bautismo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Vamos a leer aproximadamente 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios, aquí tenemos 2 Corintios, la invito, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es segunda vez que yo estoy explicando sobre lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a buscar en Mateo, ¿verdad?, capítulo, Mateo por aquí, Antiguo Testamento. Hay especulaciones de manera virtual aquí dentro de las instalaciones del Antiguo Testamento. Otro dice que es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 18, verso 3. Y dice la poderosa palabra de Dios Padre Celestial, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, tan importante que es uno volver a nacer dentro de la palabra de Dios. Voy a volver a repetir, Mateo capítulo 18, verso 3, y escuche muy bien, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando nosotros pasamos a ser una nueva criatura dentro del Evangelio, pasamos a ser como niños. Pero nosotros eternamente tenemos un Padre celestial que se llama Jehová de los ejércitos de Israel. Nosotros pasamos a ser niños, Dios nos hace nuevamente y quedamos como niños, pero dentro de la palabra de Dios. O sea, quiere decir, como nosotros tenemos un Padre celestial, ¿verdad?, Él tiene sus leyes, nosotros tenemos que acatar sus leyes, ser obedientes a Él. Mire, nosotros podemos tener 80 años, los que no conocen el Evangelio. Entonces, cuando nosotros nos instruimos entre la palabra de Dios y aceptamos que hay un creador, que hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad?,
nosotros los bautizamos, los instruimos, pasamos a ser una nueva criatura. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Mandamiento de hombres o mandamiento de Dios? Si nosotros volvemos a nacer y somos niños, aunque tengamos 70, 80 años, ¿a quién tenemos que obedecer? A Jehová de los ejércitos de Israel. A más nadie. A ese es el único, ¿verdad? Pero por medio de su palabra. Vamos a buscar en Primera de Pedro, por aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Versos 1 y 2. Y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Cuando nosotros lo llenamos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos niños, vamos a nacer, ¿en qué manera nos alimentamos nosotros? Aquí habla de la leche, es por medio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Increíble, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que no, que eso es mentira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a buscar Efesios capítulo 6, a ver qué dice Efesios capítulo 6. Mire, la palabra de Dios es hermosísima. Hay personas que dicen, no, pero es que el Señor Jesús dice unas cosas tan feas, unas palabras tan fuertes, pero así como hay palabras fuertes, Dios pone palabras en cada uno de nosotros. Palabras fuertes para que nosotros los corrijamos, qué es lo que está bien y qué es lo que realmente está mal. Hay personas que se amedrantan, hay personas que se rebelan porque están llenos de demonios, ¿verdad? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 11. Dice, mire, cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y vamos a un retiro espiritual, como estuve explicando en un video hace varios meses, el año pasado, ustedes han visto lo que es la caballería aérea. Ustedes ven a Simón Bolívar, a William Wallace, a Saddam Hussein, a todos esos personajes, esos veteranos de guerra con armadura de Dios. Hermosísima. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? Para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Brujería, maldad. A mí me hacen brujería todo el tiempo. Todo el tiempo me hacen brujería. Esos que en la casa donde yo vivo llegan de manera virtual. Parece que estuvieran celebrando cumpleaños, velones de todos colores, haciéndome maldad, para matar, para asesinar. Para eso, primeramente, está Dios sobre todas las cosas, que es el que tiene poder. Tiene mucho poder, nos da poder a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, para luchar contra todo lo que es la artimaña de Satanás, brujería, hechicería, todo lo que es maldad, enfermedades, ¿verdad? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 13, no sé si me están entendiendo el mensaje. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Verdad? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, verso 17. Y dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, esto tiene dos significados. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El que quiera destruir el templo de Dios, en el caso de personas que me han querido asesinar de manera física y de manera virtual,
Dios lo destruye a ellos. Pero si nosotros destruimos el templo de Dios como iglesia, la verdadera iglesia, porque es el Hijo de Dios que viene a levantar la verdadera iglesia, si nosotros los contaminamos, acuérdense que yo difundí un video sobre en lo que es el agua, lo que es Dios, el agua, cuando estamos en santidad, cuando estamos totalmente puros, nosotros tiramos la cuchita de chimú en el agua. ¿Qué sucede si nosotros nos contaminamos? Yo expliqué hace tiempo que cuando nosotros hacemos un retiro espiritual, porque es una guerra espiritual, hay personas que tienen demonios, salen los demonios, de ese solo demonio, cuando la persona cae, se contamina y se aparta de Dios, vienen 7 demonios más y se postran dentro de esa persona. Por eso es que nosotros en la oración tenemos que doblegar la carne, los deseos de la carne, lo que es el alcohol, el cigarrillo, la prostitución, las mujeres, todas esas cosas malas que no le agradan a Dios. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que evitar. La cizaña, que nos ataquen, que nos achicopalen, que evangélico, ay, este se volvió evangélico. Hermanos, Cocó, eso me lo decían a mí. Realmente eso me lo decían, ¿verdad? Entonces vamos por Segunda de Corintios capítulo 10, la poderosa palabra de Dios. Cada quien tiene su manera de decir las cosas, su manera de pensar, ¿verdad?, de predicar bello evangelio de la palabra de Dios. Verso 4. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando son armas carnales, hay un versículo bíblico que dice que ningún arma forjada prosperará en contra del poder de Dios. Acuérdense que a mí me lo daron en el teléfono y me cayeron a puñaladas. Son armas carnales de lo que no le agrada a Dios, mas no son espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5. Esto es algo muy importante, claro, la palabra de nuestro Padre Celestial. Acuérdense que algunas veces los ángeles también lo protegen, ¿no? Ellos controlan por medio de Dios. Algunas veces dentro de las camionetas, cuando me disparaban con pistolas, las pistolas se encasquillaban. Pero si nosotros realmente sin Dios no somos absolutamente nada. Si yo fuera un delincuente, un antisocial, llega un malandro, un hombre, una pistola, me mata. Me cae apuñalada, me mata. ¿Ve? Entonces, como nosotros estamos en santidad y como a nosotros el Espíritu Santo de Dios mora entre nosotros, por eso es importante, sujetarnos a la palabra de Dios, estar en santidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu de Dios, ahí Él se activa. Ninguna arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Como templo y morada del Espíritu Santo. De Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Verso 12, mire lo que dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo de ellos que hacen en secreto. Efesios, capítulo 5, verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sabe qué es malo? Hablar de los hijos de Dios en secreto. Mira lo que pasó con el presidente de Qatar. Falleció en el día de hoy. Tenía un arma prestada, un usurpador para que no lo mataran a él. Esa arma falleció, ¿verdad? Ellos están actuando en contra de los hijos de Dios, hablan de los hijos de Dios. Sí, nosotros estamos con el Hijo de Dios. Mire, están tratando de destruir el país de hambre. Están tratando de destruir el país de hambre para llevarse las riquezas.
Este mensaje se lo he dado a todo el pueblo venezolano y las comunidades internacionales. Ya no hay comida en el país, está totalmente colapsado. A mí me gusta hablar de diferentes temas, pero eso es lo que está pasando. Los anticristianos ya buscando la manera, el objetivo de destruir el bello evangelio de la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros la armadura de Dios. Hay que cuidar la armadura de Dios. Pero este era cristiano, ahora ya no es cristiano, está contaminado, pero está conspirando. Está hablando ahí de los hijos de Dios y hablan que ellos son buenos, pero son malos porque hay cristianos que eran cristianos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso lo explica la palabra de Dios Todopoderoso. Vamos a buscar en Efesios capítulo 12, ya vamos a finalizar, ¿verdad? Efesios capítulo 5, verso 12. Yo en estos días estaba explicando también sobre la armadura de Dios. Allá estaba leyendo yo lo que es la armadura de Dios. Vamos a buscar aquí para que usted... yo lo publiqué de manera textual en el perfil de Facebook, lo que dice la armadura de Dios. Tan importante que es la armadura de Dios, conservar la armadura de Dios Todopoderoso. Eso es muy importante. Esas son nuestras luchas. Rescatar almas. Mire, que nosotros rescatamos almas, que son personas en vida, y llevarlo a la salvación. Muchas personas han muerto hoy en tiempo de Apocalipsis, en tiempo de condenación. Mire, ahí estaba Joacín Campero, decía Joacín Campero, bueno, si el Mesías nos mete para el infierno, el diablo nos va a sacar a nosotros este problema. Ni el diablo tenía poder, que ya falleció, Dios lo mató. El mismo Dios, el Dios de Israel, lo capturó. Yo le decía, entre la instalación del infierno, pídale agua al diablo a ver si le da agua, pero le da de comer. Yo no hago nada de eso. Porque el diablo, Satanás, vino a matar, a destruir y a hurtar. Pero el diablo quería ser un Dios, pero hay un solo Dios que se llama Jehová de los ejércitos de Israel, que es que nos protege a nosotros por medio de sus ángeles, que son sus hijos, que son hermanos de nosotros. Mire, los ángeles son hermanos de nosotros porque son creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Pero hasta que nosotros no conozcamos la verdadera palabra de Dios, que nosotros predicamos el evangelio por medio de las redes sociales, la gente no le pone cuidado a lo que uno dice. Uno dice, sí, es verdad, hay que buscar la salvación, pero hay que matar al Hijo de Dios. Hay que matar a Dios para que todo el mundo diga que ellos nunca existieron. Miren, una cantidad de cosas, los cizañeros, la palabra de Dios habla de las cizañas, que son los hijos del diablo. Los que quieren hacer perder a los hijos de Dios, como lo que pasó con este régimen que atacaba a la iglesia cristiana evangélica, mujeres desnudas de manera virtual. Mire como aquí llegan, mira, aquí en la notaría llegan. A este día le cuidó el carro a mi prima en la avenida Carabobo, se desnudaban allá. Y decía, miren, nosotros sí mostramos esto, sí mostramos aquello, pero Ana Gabriela tiene que ser igual. No, Ana Gabriela no tiene que ser igual. Ana Gabriela no es ninguna prostituta para que la estén negociando y la estén tratando como a ellos se les da la gana. Nosotros, los hijos de Dios, mire, Dios hace justicia. Dios hace justicia. La armadura de Dios habla sobre la justicia. La espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Para estos tiempos hay que utilizar la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que ponerla en práctica y anunciar las nuevas buenas nuevas de la palabra de Dios por medio de las redes sociales, ¿verdad? No, hay que matar al Hijo de Dios. A Dios se le revelan allá en el infierno. Inclusive se desnudan, hacen urgía delante de él. ¿Y sabe qué le dice nuestro Padre Celestial? Usted no va a volver a existir. Dios hace las cosas tan perfectas que es Él el que toma el control de todas estas cosas. Estamos viviendo tiempo de apocalipsis, tiempos de condenación, y todo lo que dice la palabra de Dios, de la armadura de Dios, la cizaña, todo eso, es profético. Actualmente eso es profético, aunque yo haya venido hace 4.000 años igualito. Todo eso está en medio
futuro, media futuro. Estamos viviendo un tiempo de apocalipsis, que es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Venezuela, Dios nos bendiga, visítanos nuestra página youtube.com, Noticias Venezuela en el año de Jehová, nuestro Padre Celestial, y también por nuestro canal informativo Noticias Venezuela en la mano de Jesús del Mesías y Ana Gabriela Ayala, llevando a usted la mejor información, la poderosa palabra de Dios. Hay que buscar la salvación, hay que volver a nacer como niños y ser obedientes a nuestro Padre. Mil bendiciones, que Dios me lo bendiga.